Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, en estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda de Dios tenemos nuestra lección para esta semana y queremos presentarle. Antes de empezar nuestro estudio, nos gustaría hacer una oración en silencio, invitando la presencia de Dios con nosotros. Acompáñanos, por favor. Estamos junto con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida, Raquel, y vamos a revisar nuestra lección antes de nuestro estudio específico de cada pregunta. Nos gustaría analizar la estructura de la lección. Reparadores deportivos es el título y tenemos un testimonio como introducción. Una brecha o un brecha en la ley de Dios es el primer subtítulo. Como una introducción vamos a ver qué es que se necesita reparar y por qué. Es sumamente importante entender no solo el significado literal de la ley de Dios, pero también el significado espiritual relacionado con el impacto que tiene la transgresión de la ley de Dios, no solo en nuestra vida, pero en el mundo entero. La ley inmutable eterna de Dios es el segundo subtítulo. Es muy importante que en esta parte de la lección nosotros podemos comunicar a nuestra visita y participante de la escuela sabática qué es prácticamente de verdad la ley de Dios. Su universalidad. ¿Y por qué es universal? Porque literalmente cuando leemos la ley, muchos puedan decir, bueno, la ley no condena esto y no condena el otro, pero en su literalidad. Pero en su espiritualidad extensa, vamos a ver que la ley de Dios es universal, es absoluto, es objetivo y es incambiable. Seguimos más adelante y vamos a ver el otro subtítulo: Dios vigila su iglesia. Y en esta lucha de reparar por Dios y de reestablecer prácticamente la religión original, la fe original, la comprensión original del plan de salvación, vamos a ver que la iglesia juega un papel sumamente importante y veremos aquí en esa parte por qué. En la última pregunta está bajo un título separado o subtítulo separado: necesidad de reformadores, y podemos usar esta parte de la lección como un llamado a nuestro público para que ellos se unen al pueblo de Dios y que ellos también participan en esta reforma tan importante para su pueblo, para nosotros mismos y para el mundo entero. Seguimos con el análisis de nuestras preguntas y gocemos también con los comentarios de nuestra querida hermana Raquel. Vamos a ver la primera pregunta: ¿qué brecha fue hecha en la ley de Dios? ¿Qué podemos contestar a esa pregunta, Raquel? Si consideramos el lineamiento dado hasta ahora en las lecciones, el pueblo de Dios, su función, características y acciones a realizar de acuerdo a las expectativas de Dios, esta es una de las funciones principales que la Iglesia de Dios tiene como una agencia misionera al restablecer el carácter de Dios ante el mundo. Y tenemos en Daniel 7:25 una mención profética de tiempos y medio tiempo, que también equivale a 1260 años, a los 42 meses, y a esta otra declaración relacionada con la distribución de tiempo. Esta profecía corresponde exactamente a la supremacía papal durante un periodo extenso de tiempo, como decíamos, 1260 años, en los cuales la palabra de Dios fue retirada
de la población, donde la falsedad, la transgiversación de la palabra de Dios fue presentada como auténtica, aunque era una falsificación, pero aunque hubo una abierta infiltración en la reformulación y una modificación importante en la ley de Dios, en los principios y el código moral que Él dio a la humanidad en un periodo específico de tiempo que hasta hoy es valedero, ha producido también un impacto en las sociedades, las culturas y los diversos continentes de nuestro planeta. Se nos habla de la contaminación de la tierra, de la impureza de sus habitantes a causa de las transgresiones civiles y sociales que Dios había ya establecido, y específicamente por quebrantar el pacto sempiterno o 10 mandamientos, cuyo centro neurálgico es el cuarto, el día de reposo, el séptimo día. Este conjunto de malversación de la verdad que se ha dado en la historia, que ha sido confirmada tanto por autoridades religiosas como civiles, debe ser anunciada, debe ser clarificada y facilitar a la población mundial la correcta comprensión, explicación y aplicación del carácter de Dios en su código moral, que es los 10 mandamientos. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Aquí cuando leemos Daniel, capítulo 7, dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Prácticamente cualquier cambio de la ley de Dios es palabra contra el Altísimo, es una acción contra el Altísimo. ¿Por qué? Porque la ley fue formada, fue dada por el Altísimo, y cada uno que se opone a esta ley, mucho más transgredir esta ley y mucho más cambiar, atreverse a cambiar esta ley, obviamente se comprende que esa persona o ese personaje se imagina que es algo más supremo del personaje que dio la ley, que significa que la Iglesia Católica, que en ese caso hizo esta ruptura o esta brecha en la ley, consideró su propia autoridad encima de la autoridad de Dios, y qué lamentables son las consecuencias. Vamos a ir más adelante con la segunda pregunta. ¿Qué hará el pueblo de Dios al fin del tiempo? ¿Qué podemos decir de eso, Raquel? Considerando la situación en la cual se encuentra el planeta, el Señor encomienda y confía a su pueblo la clarificación de la verdad, la restauración de los 10 mandamientos, la exposición clara, profunda y vinculante de los 10 mandamientos y del cuarto mandamiento como el conjunto completo de la voluntad de Dios que debe ser realizada en los seres humanos. Una de las funciones principales de nosotros como miembros de Iglesia y de la colectividad, el conjunto del pueblo de Dios, es implementar estas verdades en nuestras propias vidas, ejemplificar con nuestra existencia la validez, la certificación de estas verdades para restablecer la correcta imagen de Dios ante el mundo, y así exhortar a todo habitante a tomar una decisión y reformular su concepción de Dios y su palabra. Muchas gracias, Raquel. Es interesante que cuando hablamos de la ley de Dios, nosotros no
entendemos muchas veces literalmente la existencia de la ley de Dios, los 10 mandamientos, especialmente el sábado, como se mencionó. Sin embargo, aquí cuando consideramos este testimonio, el primer testimonio, dice que en el tiempo del fin ha de ser restaurada toda institución divina, toda institución. No solo el sábado, toda la institución, una reflexión del carácter de Dios completo. También si nos recordemos el testimonio relacionado con la primera pregunta, decía que no solo sufre el hombre, pero sufre también la naturaleza por la transgresión del hombre. Así que todo el cambio del clima, todos los desastres naturales que se producen hoy día, es por la transgresión de la ley de Dios. La ley de Dios son los principios fundamentales de su creación, principios en la naturaleza, principios en la naturaleza humana, cómo funcionar, qué comer, cómo vestirse, cómo vivir, cómo poder desarrollar nuestro crecimiento, no solo espiritual, pero también corporal, para que todo sucede para honra y gloria de Dios. Todos esos principios están transgredidos y por lo tanto hay tanto desastre, enfermedad, tanto odio y tanta violencia en el mundo. La restauración de la ley de Dios, prácticamente la restauración de la humanidad en acuerdo de la creación de Dios. Por eso es sumamente importante entender que la restauración de la ley de Dios es una reforma y una reconstrucción prácticamente del plan de Dios con la creación de los seres humanos desde el principio de este siglo y de este mundo. Seguimos más adelante con nuestra lección en la pregunta número 3. ¿Qué afirmó Jesús claramente en cuanto a su ley? ¿Qué podemos decir de eso, Raquel? Uno de los propósitos principales de la venida de Jesús a la tierra fue reivindicar el carácter de su Padre, hacer comprender ante la humanidad y ante su pueblo, que también estaba dando una impresión equivocada hacia los demás, de que el carácter de Dios está revelado en una ley que incluye virtudes, valores, códigos de conducta, éticos y morales, que tiene el propósito de mejorar la raza humana, de elevarla y ascenderla a un nivel superior de existencia en su relación con Dios y entre nosotros como prójimos. Por lo tanto, la presencia de Jesús en la tierra fue un testimonio viviente de la verdad y su vida fue una reivindicación abierta de la validez y la posibilidad de ser fiel a la ley de Dios. Es decir, Jesús en su propia vida demostró ante el mundo y ante los futuros salvos que la ley de Dios es beneficiosa, que ennoblece al ser humano, que por la gracia y el poder de Dios estamos capacitados para obedecerla, y que de esta manera no solamente se honra a Dios, sino que se eleva el ser humano y la sociedad extensa. El Señor Jesús especificó claramente que ninguno de los mandamientos pueden ser minimizados o considerados con mayor o menor importancia, sino que todas las palabras de Dios tienen un peso significativo y constante en el tiempo y se encuentra por encima de las circunstancias y es indiferente a las opiniones humanas. Y esta percepción de la ley de Dios debe ser de nuevo elevada ante toda la humanidad como una función principal de la Iglesia de Dios en el tiempo del fin. Muchas gracias, Raquel. Interesante en la pregunta número 3.
que afirmó Jesús. Él afirmó que la ley no puede ser cambiada. Ni Él, el Hijo de Dios que vino en esa tierra para demostrar el plan de salvación, vino y pudo y cambió ninguna de las leyes. Él estaba prácticamente demostrando cómo se puede cumplir la ley de Dios, y ella lo cumplió hasta con su muerte, porque necesitaba la sangre, fue necesaria para pagar la deuda de los pecados nuestros. Por eso entendemos, hermanos y hermanas, que la ley es algo, no solo abarca la vida en esta tierra. La ley de Dios en su extensión espiritual prácticamente son los principios fundamentales del universo y nunca se pueden cambiar. Es increíble las consecuencias del cambio de esas leyes, y podemos prácticamente observar por todas las desgracias que estamos cosechando en esta tierra por la desobediencia a nuestro Señor Jesucristo y en la ley de Dios. Seguimos más adelante con la pregunta número 4. ¿Qué tendrá que enfrentar los reparadores deportivos? Si es tan importante esta labor, es interesante porque no hay mucha gente que quiere hacerlo. Normalmente cada persona quiere hacer algo importante, quiere hacer algo que puede ser recordado después con años y siglos. Sin embargo, ese trabajo tiene algunas consecuencias específicas. ¿En qué sentido, Raquel? La lucha entre el bien y el mal en este planeta es obvio y es tangible en cada momento de la existencia. En el momento en que un ser humano acepta la intervención de Dios en su vida y toma una posición clara en relación a la verdad, la oposición es evidente. El acoso y el hostigamiento por parte del mal para socavar y opacar el bien en nuestras vidas es un hecho. Si esto lo extendemos a una dimensión que cubre todo nuestro planeta, nos daremos cuenta que cuando por el poder de Dios y su capacitación el pueblo de Dios, los fieles, predican la palabra con poder, ímpetu y convencimiento, se produce una reacción, y esta reacción es de oposición, de rechazo, persecución y amenaza de muerte. En esas circunstancias, cuando el bien se exalta, es conocido, defendido y también aceptado, los poderes del mal reaccionan con un ímpetu destructivo e inicuo. Y en ese sentido debemos tener la certeza que la práctica del bien, la vivencia y la implementación de la verdad trae consigo hostigamiento, persecución y acoso del mal. Y el Señor nos lo anuncia con el fin de que no seamos sorprendidos, sino que nos preparemos y hasta cierto punto sintamos la asistencia y el cuidado de Dios, porque la verdad es meritoria de una persecución. Es decir, sí, por la verdad y por el bien debemos sufrir rechazo o acoso. Alabado sea el Señor por ello, porque significa que estamos haciendo lo correcto. Y el Señor promete su asistencia, su cuidado y su protección en estas circunstancias. Muchas gracias, Raquel. Entendemos por el testimonio aquí, me gustaría proyectarlo en la pantalla, debemos mantener la verdad porque es la verdad, frente a la oposición más implacable. Es increíble la oposición que vamos a tener. ¿Y por qué vamos a tener una oposición? Porque esta lucha y esta guerra no empieza aquí, no es
vamos a decir, nuestra guerra. Es una guerra del Satanás y Dios. Es una cosa increíblemente fuerte. Nosotros somos como hormigas, ni como hormigas, somos como gusanos, dice la palabra de Dios, indefensos. Y en esta batalla de los fuertes, de los enormes, de los más fuertes del universo, ¿qué podemos hacer nosotros? Sí, podemos hacer mucho. Si nos unimos en el ejército de Jesucristo, Él puede hacer de cada uno de nosotros un instrumento importante en esta batalla, en esta guerra de reformación, en esta guerra de restauración. Y si Dios prestó tanta atención a nosotros hasta que envió su Hijo amado para que Él puede salvarnos y podemos salvarnos de este mundo y de esta muerte, significa que nosotros somos significantes, tenemos importancia en esta guerra. Por eso tenemos esta oposición de parte de Satanás y sus ángeles caídos. Vamos a seguir adelante para ver qué más podemos aprender de esta lección, especialmente en la pregunta 5, ¿cómo considera Dios a su iglesia en la tierra, aunque sea pequeña en la vista del mundo? No solo en la vista del mundo, pero también en nuestra vista a veces se nos ve demasiado pequeña comparada con otras iglesias, y a veces podemos decir, pero ¿por qué hay una oposición de un pueblo que es casi invisible? ¿Qué podemos decir como respuesta en esta pregunta, Raquel? En lecciones anteriores hemos considerado el contraste entre calidad y cantidad. Y una vez más, estas citas nos confirman que aunque una minoría sea la única que permanezca fiel y perseverante en favor del bien, el Señor demostrará su cuidado, su protección y su amor más profundo en toda circunstancia. Por medio de la influencia del Espíritu Santo en la vida de los fieles, en el último periodo de la historia de la humanidad, la Iglesia tendrá la mayor elevación espiritual en su historia, por el derramamiento del Espíritu Santo y por el efusivo y victorioso avance de la predicación de la verdad en el mundo. Pero al mismo tiempo estará en una condición de delicadeza personal en cuanto a la persecución y el hostigamiento que sufrirá, y el dolor humano que se sentirá también por parte de cada uno de los fieles. Pero aún en esas circunstancias, la dependencia de Dios se hará aún mayor, su presencia se hará sentir con mayor intensidad, y los fieles, habiendo recibido el poder de Dios, llevarán adelante la verdad y el mensaje, cumpliendo la misión encomendada. Muchas gracias, Raquel. ¿Qué papel juega la iglesia? Una iglesia pequeña. Es sumamente importante comprender este tema. Aquí está, el Señor tiene sus agentes designados. El segundo testimonio, vamos a verlo en la pantalla. El Señor tiene sus agentes designados y una iglesia que ha sobrevivido persecuciones, conflictos y tinieblas. Es interesante, continuando, dice que Jesús ama a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, y Él la restaura, refinará, ennoblecerá y elevará para que subsista firmemente en medio de la influencia corruptos en este mundo.
la obra no es nuestra, la obra es de Dios, y podemos ver aquí que también en el tiempo de persecución Dios necesita su iglesia y va a mantener a su iglesia. A veces podemos escuchar que cuando empieza una persecución desaparece la organización o la importancia de la organización. Eso no es cierto. Podemos ver en ese testimonio que exactamente en tiempo de persecución la organización se hace más necesaria que cualquier otro tiempo. Puede ser que la organización cambia su forma, tiene otra apariencia, sin embargo Dios siempre ha tenido su iglesia y su obra organizada, su universo organizado y perfectamente desarrollado. Puede ser que la iglesia en ese tiempo no considera o no tiene esos méritos de comunicación que tenemos nosotros hoy, pero la iglesia primitiva tampoco lo tenía, y el Espíritu Santo hacía esta obra de comunicación. Podíamos ver que los apóstoles trabajaban en una armonía perfecta. Sin embargo, nosotros, con todos los méritos de comunicación, puede ser que no somos tan organizados y tan armonizados, vamos a decir, como estaban los apóstoles. Así que nunca Dios abandonará su iglesia y dejará su iglesia en una forma desorganizada. Seguimos más adelante en la pregunta número 6. Mientras el pueblo de Dios señala el camino estrecho hacia el reino de Dios, ¿qué se verá a pesar de la oposición feroz? Se verá una gran presencia de Dios en la vida de los proclamadores del mensaje. Se observará el éxito de la extensión de la verdad y también la conversión de muchísimas personas. Por lo tanto, aún en las situaciones más difíciles, la verdad será exaltada sobre la falsedad. La verdad será revelada con su poder y su pureza en Dios. Y la humanidad podrá ser impactada por este último mensaje de gracia para definir aquellos que tomarán una clara posición por la verdad. Pero aún en la persecución y el rechazo de la generalidad habrá aceptación y habrá una repercusión positiva por, una, la extensión del mensaje, dos, la aceptación de este y los fieles confirmados en la sendera del bien. Muchas gracias, Raquel. En esta pregunta me gustaría considerar la primera línea del tercer testimonio que no se podía ver en la pantalla, pero ahora estamos aquí. Aquí dice: si el pueblo remanente de Dios quiere andar en humildad y fe, Dios ejecutará el medio de su plan eterno. Es interesante que claro es este testimonio. ¿Por qué? Porque la lucha no es nuestra, es de Dios. La victoria tampoco es nuestra, es de Dios. Y aquí se confirma prácticamente con una palabra profética que Dios nunca abandonará a su pueblo, que significa que en esta lucha con el enemigo fuerte no hay duda que la verdad va a obtener la victoria, y todos aquellos que participan en la parte de Jesús pueden salir victoriosamente. El único que se necesita aquí es un pueblo remanente que tiene una humildad. ¿Qué significa eso? Que ellos no intentan luchar con su propia fuerza, no intentan hacer sus propios planes, pero siempre consulta con Dios, siempre recibe instrucciones y obedientemente lo ejecutan. Eso es el pueblo que Dios necesita para que Él puede entonces cumplir con su plan aquí en la tierra. Queridos hermanos, es una
una tarea gloriosa, una tarea muy importante, en eso, al mismo tiempo una tarea muy, muy gloriosa, muy solemne y santa, y Dios necesita colaboradores para este trabajo. Vamos a ver en la pregunta número 7. ¿Qué líderes de Israel antiguos son ejemplos especiales para el pueblo de Dios de hoy? ¿Y qué líderes obviamente necesitamos nosotros hoy para poder participar en esta reformación, esta reforma profetizada? Después de 70 años de cautiverio en Babilonia, fue dada la orden, salid de ella. Y este mensaje resuena hasta hoy en nuestros oídos con el triple mensaje angélico y Apocalipsis 18. El Señor desea que, igual que en el tiempo de Esdras y Nehemías, su pueblo considere como máxima prioridad restablecer la verdad, clarificar la correcta adoración de Dios y ser un testimonio vivos de la verdad, de la validez de su ley y de la correcta comprensión de su carácter. No se alcanzará este objetivo por fuerza humana, sino fuerza divina, por una doble medida del Espíritu Santo, por la intervención directa de Dios entre su pueblo y por la entrega, el servicio y el compromiso que los fieles hoy en progresión puedan tener hasta el fin. Muchas gracias, Raquel. Queridos hermanos y hermanas, es muy importante entender que Dios necesita reformadores y la reforma debe empezar dentro de nosotros. Podemos ver qué ejemplo nos es dado por parte de Esdras. Él se levantó y dijo: buenos hermanos, hemos pecado, tenemos pecados, estamos casados con mujeres que no son del pueblo de Dios. Y sabemos que esta reformación prácticamente estableció de nuevo la nación judía que existe hasta hoy bajo esta misma bendición. ¿Por qué? Porque la reformación estableció otra vez los principios fundamentales. Si nosotros queremos permanecer, si queremos participar en este labor tan importante, entonces debemos estar dispuestos a reformarnos, a cambiarnos, a renovar nuestro espíritu, nuestros corazones todos los días. Entonces, con un corazón humilde, siempre podemos estar instrumentos útiles en las manos de Dios. Queridos hermanos y hermanas, que Dios le bendiga y le guarde. Disfruta esta lección y con ayuda de Dios podemos vernos durante la próxima semana. Amén.